Descubrí que mi familia esperaba mi muerte por una notificación en el celular. Esta frase suena a inicio de un thriller barato, pero para mí fue la realidad más cruda y dolorosa que he enfrentado. La verdad no llegó con un grito ni una confesión susurrada en medio de la noche, sino con el brillo indiferente de la pantalla de un teléfono, en una mañana de sábado que debería haber sido como cualquier otra. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire de la casa que construí con mis propias manos. Un aroma que una vez significó hogar y comodidad, pero que en ese momento se convirtió en el preludio de un duelo, el mío, anunciado demasiado pronto por quienes más amaba. Me llamo Roberto, tengo 74 años, y nunca imaginé que la prueba de la mayor traición de mi vida estaría en la palma de la mano de mi nieto, el mismo niño al que enseñé a andar en bicicleta en este mismo pasillo. Yo, un capataz de construcción jubilado que dedicó su vida a construir muros para cobijar y proteger, vi mi propio mundo derrumbarse, no por un terremoto ni una falla estructural, sino por la silenciosa y cruel erosión del respeto, el amor y la gratitud. Aquella mañana en León, Guanajuato, marcó no solo un día más en mi vejez, sino el momento exacto en que me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa, un obstáculo a la espera de ser eliminado. La vida me ha enseñado que las estructuras más sólidas necesitan cimientos sólidos, y los míos siempre han sido el trabajo duro y la dignidad. Sin embargo, esa mañana, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. La revelación fue tan impactante, tan devastadora, que me dejó sin aliento, sentado en mi desgastado sillón, con una vieja radio en las manos, dándome cuenta de que las herramientas que usaba para reparar el mundo exterior eran ineficaces para reparar la fractura que acababa de abrirse en mi corazón. La traición de mi familia no fue solo un acto de ingratitud, fue la anulación de toda mi existencia, reducida a una carga incómoda. Antes de continuar con la historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde la ves y qué hora es en tu ciudad. Tu apoyo, mientras decido compartir mi experiencia, es fundamental para mí. Saber que no estoy sola me da la fuerza necesaria para revivir estos momentos difíciles y compartir cómo encontré la manera de recuperar no solo mi hogar, sino también mi dignidad, que tan cobardemente intentaron robarme. Nuestra casa, ubicada en un barrio obrero, fue el epicentro de mi vida. Cada ladrillo, cada viga de madera del techo, lleva la huella de mi sudor y mis sueños. Durante más de 40 años, sus paredes han sido testigos silenciosos de risas, lágrimas, nacimientos y despedidas. Las fotografías desteñidas que aún cuelgan de ellas cuentan la historia de una familia que creí unida, una fortaleza contra las tormentas del mundo. Hoy, sin embargo, esas mismas paredes parecen absorber la tensión, el silencio denso que ha sustituido la alegría de cientos de años antaño. La convivencia se ha vuelto forzada, una obra mal ensayada. La dinámica familiar cambió drásticamente hace unos años, tras el fallecimiento de mi amada esposa, Elena. Mi único hijo, Javier, atravesaba dificultades económicas, y le pedí que viniera a vivir conmigo, junto con su esposa, Sonia, y mis 2 nietos adolescentes. La idea era que fuera una estancia temporal, un refugio seguro hasta que se recuperaran. Sin embargo, lo temporal se convirtió en permanente, y yo, el anfitrión, me convertí poco a poco en un inquilino de mi propia casa, un extraño cuyas rutinas y costumbres se consideraban una molestia para la vida moderna que intentaban llevar. Sonia, mi nuera de 45 años, tomó rápidamente el control de la casa. Su voz, siempre pasivo-agresiva, se convirtió en ley. Reordenó los muebles, criticó mis costumbres de viejo y dejó claro, con suspiros y miradas impacientes, que mi presencia era el principal obstáculo para sus planes. Soñaba con renovar la casa, con borrar todo rastro de mi historia con Elena, para poder sentir por fin que este espacio era suyo. Lo que no entendía era que esta casa no solo estaba hecha de cemento y ladrillos, sino de recuerdos y sacrificios. Javier, mi hijo, se convirtió en una sombra.
Lo vi dividido entre su lealtad hacia mí y el deseo de complacer a su esposa. La culpa lo agobiaba, debilitándolo e inactivo. Observaba en silencio cómo Sonia me faltaba al respeto, incapaz de defender al mismo padre que le había dado todo, incluso un techo. Sus silencios me dolían más que las críticas abiertas de Sonia. Descuidar a un hijo es una forma de abandono que erosiona lentamente el alma de un padre, día tras día, hasta que solo queda un cascarón vacío. Mis nietos, mientras tanto, vivían en un universo paralelo, inmersos en las pantallas de sus celulares. El pitido constante de sus notificaciones era la banda sonora de mi invisibilidad. Para ellos, yo era solo el anciano que ocupaba el mejor sillón de la sala, una figura arcaica que no entendía el mundo digital que dominaban. La comunicación entre nosotros era mínima, limitada a monosílabos y peticiones prácticas. El abismo generacional dentro de esa casa era tan vasto y profundo como el océano, y yo me sentía a la deriva, completamente solo en mi propia isla. Mi refugio, mi único vínculo con quien una vez fui, estaba en el garaje. Allí, en un rincón, descansaba mi vieja caja de herramientas de madera. Contenía más que solo martillos, sierras y clavos. Dentro, el olor a madera y aceite aún evocaba recuerdos de cada proyecto que había construido, cada reto que había superado. Era un santuario de mi autonomía, de mi fuerza productiva. El objeto más preciado allí era mi primera paleta, la misma que usé para poner el primer ladrillo de esta casa. Tocarla era como tocar mi pasado, mi identidad. Esa caja era la prueba física y tangible de que había construido el mundo que mi familia ahora habitaba con tanta indiferencia. Ellos vieron una casa vieja que necesitaba una renovación. Yo vi la encarnación de años de doble trabajo, noches de insomnio y sueños postergados para que mi hijo Javier tuviera un futuro mejor, para que pudiera estudiar y no necesitara manos tan callosas como las mías. Ese objeto simbólico era mi corona, mi cetro, el último bastión de mi dignidad como hombre y como patriarca. Mi estado emocional en ese momento era de profunda melancolía. Me sentía como un mueble viejo cubierto de polvo, útil solo para ocupar el espacio que otros codiciaban. Mis opiniones eran sistemáticamente ignoradas en cada decisión, desde el color de la pared de la cocina hasta lo que veríamos en la televisión. Los susurros que oía al caminar por los pasillos eran como pequeñas agujas que me perforaban la autoestima. Era una carga, un estorbo, y la sensación de ser un obstáculo para la felicidad de mi propia familia era un veneno que ingería en pequeñas dosis diarias. A pesar de la tristeza, una fuerza interior me impulsaba a seguir adelante. Esta fuerza no provenía de mi modesta pensión, que apenas cubría los crecientes gastos del hogar, sino de un inquebrantable sentido de dignidad. Conocía el valor de mi sudor, el peso de cada sacrificio, el recuerdo de mi querida Elena y los valores de respeto y trabajo duro que ella y yo cultivamos a lo largo de nuestras vidas fueron mi luz, mi brújula moral, en medio de aquella tormenta de desprecio. Podía ser viejo, pero no estaba muerto, y mi alma aún conservaba la solidez de una cumbrera. La principal fuerza opositora, como mencioné, era Sonia. Su motivación, como luego comprendí, provenía del miedo. Creció en una situación de gran privación, y le aterraba profundamente perder el estatus social que creía haber alcanzado. Mi hogar representaba seguridad financiera, un refugio seguro frente a sus inseguridades. Sin embargo, mi presencia le recordaba constantemente que no era suyo por derecho, sino por gracia. Esta dependencia la frustraba, y ella proyectaba esta frustración en mí, transformándola en desprecio y control. Javier, mientras tanto, era el antagonista secundario, víctima de su propia debilidad. Manipulado por su esposa y consumido por la culpa, se encontraba en un callejón sin salida emocional. Defenderme significaría confrontar a Sonia y arriesgar la precaria paz de su matrimonio. Guardar silencio significaba traicionar los lazos de sangre y la gratitud que me debía. Eligió el camino de menor resistencia, lo que en efecto lo convirtió en cómplice de la crueldad silenciosa que se había instalado en nuestro hogar.
Su inacción fue un permiso tácito para que la falta de respeto siguiera creciendo como la mala hierba. El incidente que finalmente me llenó de paciencia ocurrió aquella fatídica mañana de sábado. Estaba en la sala, concentrado en reparar mi vieja radio de pilas, mi fiel compañera que me traía las noticias y la música de mi juventud. Era uno de los pocos placeres sencillos que me quedaban. El sonido de la estática era casi una metáfora de la comunicación rota en casa. Giré la perilla con cuidado, buscando una frecuencia libre, un momento de paz en medio del caos silencioso que me rodeaba. Mi nieto menor, desplomado en el sofá, con la mirada fija en el teléfono, me pidió con monosílabos la contraseña del wifi. Su voz sonaba impaciente, como si mi existencia fuera una interrupción en su mundo digital. Con dificultad, me ajusté las gafas y empecé a buscar el papel donde yo, un hombre de otra época, había escrito la combinación de letras y números. Mis manos, un poco temblorosas por la edad, tardaron un poco en encontrar el papel en el cajón de la mesita de centro. Su impaciencia se desbordó. Con un gesto repentino, se levantó, me arrebató el teléfono de la mano y con una rapidez que me pareció violenta, usó el reconocimiento facial para desbloquearlo. Sabía que la contraseña estaba guardada allí. Mientras navegaba rápidamente a la configuración, la pantalla de notificaciones se iluminó un instante. Fue un parpadeo, una fracción de segundo, pero suficiente para que mis ojos, acostumbrados a escanear planos de construcción en busca de detalles, captaran la frase que lo cambiaría todo. Allí, en la parte superior de la lista de mensajes de WhatsApp, estaba el nombre de un grupo que incluía a mi hijo, mi nuera y mis nietos. El nombre era inconfundible, una sentencia de muerte emocional escrita en letras digitales frías y crueles. Esperando a que muera el viejo. El mundo se detuvo. La radio se apagó. El olor a pan tosientos café se disipó. Y solo quedó el zumbido en los oídos y el peso aplastante de esas 6 palabras. Era la confirmación de todo lo que sentía, la verbalización de mi condición de molestia. En ese momento, la radio en mi regazo pesaba 1 tonelada. La herramienta que usaba para arreglarla se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo, pero nadie más que yo pareció notarlo. Mi nieto, ahora conectado a Internet, regresó a su sitio en el sofá, completamente ajeno a la devastación que acababa de causar. Él tenía lo que quería, y yo tenía la verdad que nunca pedí, una verdad que me apuñaló el alma, confirmando que, para mi propia familia, mi vida tenía fecha de caducidad, y ellos la esperaban con ansias. El colapso fue interno, silencioso y absoluto. No hubo gritos ni acusaciones, solo un frío vacío que se instaló en mi pecho. Los observé un instante, mi nuera en la cocina, mi hijo leyendo el periódico, mi nieto absorto en su juego. Eran desconocidos compartiendo mi techo, esperando pacientemente mi último aliento para finalmente poder vivir sin la molestia de mi presencia. La casa que construí como cuna se había convertido en mi mausoleo prematuro. Pasé el resto del día aturdido. Cada gesto de cordialidad forzada, cada buenos días. O, ¿necesitas algo, papá? Que Javier me dirigía, ahora sonaba a burla. La comida sabía a ceniza y el aire se sentía enrarecido. No sabían que yo lo sabía. Me moví entre ellos como un fantasma, observando los detalles de la traición, en sus rostros, en sus gestos calculados, la indiferencia de mis nietos, la frialdad de Sonia, la cobardía de Javier. Todo encajaba ahora en un terrible rompecabezas. Esa noche no pude dormir. Acostado en la cama que había compartido con Elena durante casi 50 años, los recuerdos me inundaron. Recordé cuando trajimos a Javier del hospital, un pequeño rayo de esperanza. Recordé las fiestas de cumpleaños en el patio, las largas conversaciones con mi esposa sobre el futuro, los sueños que habíamos tenido para esta casa. Siempre decía que nuestras paredes estaban hechas de amor. ¿Cómo podía decirle que el amor se había agriado, que se había convertido en un veneno que me estaba matando lentamente? El dolor de la traición era tan profundo que casi me paralizaba. Mi impulso inicial fue confrontarlos, gritar, exponer su crueldad. Pero ¿de qué serviría eso? Me llamarían loca, senil, lo negarían todo,
y me volvería aún más patética a sus ojos. La humillación sería completa. No, la respuesta no podía venir de un corazón herido, sino de la razón fría y calculada que había usado toda mi vida para construir edificios que resistieran la prueba del tiempo. A medida que avanzaba la noche, el dolor empezó a transformarse en algo más. Una brasa de indignación, pequeña y débil al principio, empezó a arder en mi interior. Era mi dignidad, sepultada bajo capas de tristeza y resignación, la que se negaba a extinguirse. No era un objeto que desechar, no era un problema que resolver con mi muerte. Era Roberto, el hombre que construyó esa casa, el patriarca de esa familia, aunque lo hubieran olvidado. El sol empezó a salir, y sus primeros rayos iluminaron la habitación, revelando las finas grietas en la pared que llevaba meses reparando. En ese momento, una claridad cristalina se apoderó de mi mente. No solo iba a reparar las paredes de mi casa, iba a reconstruir los cimientos de mi propia vida. Tomé la decisión en el silencio de aquel amanecer, una decisión fría, pesada, inquebrantable como el hormigón armado. ¿Querían que desapareciera? Bueno, desaparecería, pero no de la forma que esperaban. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. La ciudad de León despertaba lentamente. El silencio que me envolvía ya no era el silencio de la sumisión y el dolor, era una calma inquietante, la calma antes de la tormenta. Ya no sentía tristeza, sino una determinación gélida que corría por mis venas. Habían olvidado quién era yo, de lo que era capaz. Era hora de recordárselo, no con gritos ni acusaciones, sino con la fuerza de la ley y el decoro. Mi mirada regresó al garaje, donde me esperaba mi caja de herramientas. La tomaría, no para arreglar una radio rota o una grieta en la pared. La tomaría como un rey que reclama su corona. Sería el símbolo de mi recuperación del poder, el principio del fin de esta farsa. Me habían subestimado, me habían considerado un viejo fracasado. Pocos sabían que los cimientos que había construido no eran solo de piedra, sino también de una voluntad de hierro. Amaneció el domingo, y mientras el resto de la familia dormía, ajeno a la revolución que se estaba gestando en mi interior, me vestí, no con mi ropa de estar por casa, sino con la mejor camisa que tenía. Ya no era un fantasma, era el dueño de la casa, y estaba a punto de reclamar las llaves de mi propio destino. El primer paso lo daría lejos, en un café del centro, con un teléfono en la mano y el número de un abogado que me había recomendado un viejo amigo. No necesitaba su permiso, no necesitaba su aprobación. Todo lo que necesitaba estaba dentro de mí, el recuerdo de mi valor y la certeza de que la dignidad no es algo que se pide, sino algo que se defiende, aunque sea la última batalla de la vida. El juego había cambiado, y las reglas a partir de ese momento serían mías. Su espera había terminado, pero no de la forma en que imaginaban. Mi vida, mi verdadera vida, estaba a punto de comenzar de nuevo. Si amas a Jesús y crees que la dignidad es un don sagrado que debemos defender a toda costa, suscríbete a nuestro canal. Cada historia que compartimos aquí es un testimonio de la fuerza que encontramos en la fe para superar las pruebas más difíciles y recordarnos que nunca estamos solos, incluso cuando el mundo intenta hacernos sentir invisibles. Tu suscripción nos ayuda a llevar estos mensajes de esperanza y resiliencia a más personas que podrían necesitar una luz en su camino. El plan empezó a tomar forma en mi mente con la precisión de un plano arquitectónico. No me dejaría llevar por el odio ni la venganza. Me dejaría llevar por la justicia. Les daría una lección sobre el verdadero significado de la familia, el respeto y la propiedad. Habían roto el pacto sagrado que nos unía, convirtiendo nuestro hogar en un territorio oportunista y en espera. Ahora, aprenderían que todo territorio tiene un dueño, y que el dueño de esa casa, el guardián de su historia, seguía vivo. Mi camino a la parada del autobús esa mañana fue único. Cada paso se sentía más firme, mi postura más erguida. El aire matutino nunca se había sentido tan puro. Me encaminaba hacia una batalla, sí, pero era una batalla por mi alma. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Me sentía vivo,
con un propósito claro y una determinación que creía haber perdido para siempre entre los dolores de la edad y la niebla de la resignación. La guerra silenciosa estaba a punto de convertirse en una declarada. Regresé a casa ese domingo con el peso de una decisión irrevocable sobre mis hombros, pero también con una extraña ligereza en el alma. La conversación con el abogado, un hombre serio y comprensivo, había transformado mi dolor amorfo en un plan de acción concreto y legal. Me explicó mis derechos con una claridad que disipó la niebla de victimización que me había envuelto. La casa era mía, legal y moralmente. La ley estaba de mi parte. Por primera vez en años, no solo reaccionaba a su desprecio, actuaba para defender mi dignidad, y este cambio de actitud fue como respirar aire fresco después de un largo confinamiento. 2 días después, se materializó el primer acto de mi revolución silenciosa. Un mensajero oficial llamó a la puerta y entregó la notificación extrajudicial a Sonia. Observé desde mi sillón, fingiendo leer el periódico. Vi cómo la confusión en su rostro se transformaba en incredulidad y, finalmente, en una máscara de furia contenida. Leyó el documento 1, 2, 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar si lo miraba con más atención. El silencio en la sala se volvió electrizante, cargado con la tormenta que estaba a punto de caer sobre todos nosotros. La reacción inicial de la familia fue de total conmoción. Me miraron como si fuera un completo desconocido, un loco que de repente había perdido la cabeza. Javier tomó el papel de Sonia, recorriendo con la mirada las líneas que estipulaban un plazo de 30 días para desalojar la propiedad. Tartamudeó mi nombre, con una pregunta, silenciosa en los labios. Mis nietos, por primera vez, levantaron la vista de sus teléfonos. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y desdén. En ese momento, el campo de batalla dejó de ser implícito y se declaró oficialmente. La incredulidad dio paso rápidamente a la ira. Sonia fue la primera en estallar, con su voz como un siseo venenoso. ¿Qué significa esto? ¿Has perdido la cabeza? Después de todo lo que hemos hecho por ti, cuidándote, ¿así es como nos lo agradeces? ¿Echando a tu propia familia a la calle como si fuéramos basura? Viejo desagradecido y senil. Cada palabra estaba diseñada para herirme, para hacerme sentir culpable, para obligarme a retirarme. Pero la imagen de ese grupo de WhatsApp era una armadura impenetrable contra sus acusaciones. Me quedé mirándola en silencio. Javier intentó un enfoque diferente, apelando a un sentimentalismo que sonaba falso y desesperado. Papá, somos una familia. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Dónde vamos a vivir? Piensa en tus nietos. Esta casa siempre ha sido nuestro hogar. No puedes descartarnos así como así. Utilizó la palabra familia como arma, como chantaje emocional. Pero la palabra había perdido todo significado para mí. Una familia no espera a la muerte de su patriarca para heredar sus bienes. Para mí, en ese momento no eran una familia. Eran ocupas. Me mantuve firme, respondiendo con monosílabos y gestos tranquilos. La decisión está tomada, dije. Todo está escrito. Mi calma los desarmó, los enfureció más. Esperaban gritos, discusiones, una pelea donde pudieran abrumarme con su energía y argumentos falaces. En cambio, se encontraron con un muro de fría determinación. Dejé que el aviso legal hablara por mí. Ese papel, con su membrete oficial y su lenguaje impersonal, fue más poderoso que cualquier palabra que pudiera decir. Esa noche, mientras la casa bullía con susurros y discusiones acaloradas que cesaban bruscamente cada vez que entraba en una habitación, un recuerdo de Elena me asaltó con dolorosa claridad. Recordé una tarde de hacía años, poco después de que Javier y Sonia se casaran. Estábamos en el porche, y Elena, con su serena sabiduría, me dijo: «Roberto, Sonia es una mujer impulsada por la ambición. Ten cuidado. La desesperación por el estatus y el dinero puede hacer que la gente muestre una faceta que ha mantenido oculta». Sus palabras, que en aquel momento me parecieron un exceso de precaución, ahora resonaban como una profecía. Su recuerdo me fortaleció. Sentí que estaba allí, a mi lado, apoyando mi decisión. Elena amaba a Javier más que a nada,
pero jamás habría tolerado la falta de respeto. Construyó ese hogar conmigo, basado en el amor y el respeto mutuo. Ver en qué se había convertido le habría roto el corazón, pero también sería la primera en decirme que luchara por mi dignidad. Ese recuerdo no era solo nostálgico, era un respaldo del más allá, un refuerzo de mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. Unos días después, una nueva revelación fortaleció aún más mi determinación. Caminaba por el pasillo y oía a Sonia hablando por teléfono en la cocina, con la voz baja y tensa. No sé qué hacer. Si este viejo testarudo nos echa, nos quedaremos en la calle. Las deudas nos asfixian. No tenemos a dónde ir. Esa confesión involuntaria expuso la verdad tras su fachada de control. Su preocupación no era la familia, sino la supervivencia económica. No éramos un núcleo emocional para ella. Éramos un escudo contra la bancarrota. Descubrir su verdadera situación financiera me brindó una claridad brutal. Su prisa, su afán por quitarme de en medio, no se debía solo a la codicia, sino a un pánico desesperado. No veían mi casa como un hogar, sino como un activo financiero, un salvavidas que necesitaban controlar a toda costa. Esto explicaba la manipulación, el desprecio, la crueldad. No la justificaba, pero la explicaba. Luchaban por su seguridad, y yo era el obstáculo en su camino. La batalla era aún más seria de lo que imaginaba. La tensión en la casa se volvió insoportable. Los días transcurrían en un silencio denso, roto solo por discusiones en voz baja y miradas hostiles. Cada comida era un ejercicio de guerra fría. Me sentaba a la cabecera de la mesa, una posición que antaño simbolizaba mi estatus de patriarca, pero que ahora se sentía como el puesto de mando de un general en territorio enemigo. Apenas me dirigían la palabra, y cuando lo hacían, era con una formalidad mordaz que dolía más que cualquier insulto. El aire era tan denso que parecía cortado con un cuchillo. Al darse cuenta de que la intimidación directa no funcionaba, cambiaron de táctica. De la noche a la mañana, la hostilidad dio paso a una oleada de falsa amabilidad. Sonia empezó a preparar mis platos favoritos, preguntándome con una dulzura enfermiza si estaba bien, si necesitaba algo. Era una actuación teatral tan obvia que resultaba grotesca. Me ofreció café en mi sillón, un gesto que no hacía en años, y me siguió con la mirada con ansiosa anticipación, esperando que esa pizca de atención me hiciera bajar la guardia. Mi nieto menor, el mismo que me había revelado la terrible verdad, también se unió. Se ofreció a limpiar mi teléfono, organizar mis aplicaciones y ayudarme con la tecnología que supuestamente no entendía. Su oferta era un claro intento de filtrar mi información, averiguar con quién hablaba y quizás borrar la información de contacto del abogado. La inocencia en su rostro se veía desmentida por la astucia en su mirada. La manipulación se había convertido en un proyecto familiar, y estaban usando todas las herramientas a su alcance. Acepté su falsa cordialidad con calculada pasividad. Les agradecí la comida. Rechacé cortésmente su ayuda con el celular y seguí con mi día como si no me diera cuenta de la farsa. Mi negativa a participar en su farsa los frustró profundamente. Querían una reacción, cualquier reacción, que les diera la oportunidad de reiniciar la conversación en nuevos términos. Mi indiferencia era un escudo que sus ataques de falsa amabilidad no podían penetrar. Yo era una roca contra la que sus olas de manipulación se estrellaban inútilmente. Al ver que la amabilidad forzada también había fracasado, pasaron a la siguiente fase: manipularme. Empezaron a cuestionar sutilmente mi memoria y mi cordura. Papá, ¿estás seguro de que lo recuerdas bien? No creo que hayamos acordado eso, decía Javier, refiriéndose a acuerdos que nunca existieron. Sonia sugería, con fingida preocupación, que quizás era hora de otra cita médica. Pareces un poco confundido últimamente. Quizás el médico necesite ajustarte la medicación, decía, sembrando la duda. Estos ataques a mi capacidad mental fueron los más insidiosos. No solo intentaban cambiar mi forma de pensar, intentaban hacerme dudar de mí mismo, de mi propia percepción de la realidad. Querían pintarme como un anciano senil e incapaz cuya decisión de expulsarlos no fue un acto de defensa propia,
sino un síntoma de demencia. Fue una táctica cruel e inhumana, un intento de invalidar mi capacidad de decisión y convertirme, en efecto, en la carga que ya creían que era. Pero mi mente estaba más clara que nunca. Cuando la manipulación resultó ineficaz, la última capa de civilidad se desmoronó, dando paso a amenazas veladas. Un hombre de tu edad, solo en esta casa tan grande, es peligroso, papá, comentó Javier un día, con la mirada fija en el televisor. Podrían pasar tantas cosas. Una caída, una sensación de malestar. ¿Quién te cuidará si no estamos? La amenaza era clara. Si los echaba, estaría condenado a la soledad y al abandono, vulnerable e indefenso. Estaban jugando con mi miedo más profundo. Sonia reforzó la amenaza, centrándose en mi salud. ¿Y tu medicación para la presión arterial? ¿Quién se asegurará de que la tomes a tiempo? A veces se te olvida, solo nos importa tu bienestar. Era una perversa inversión de la realidad. Su preocupación no era mi salud, sino mi longevidad. El grupo, esperando a que el viejo muera, lo demostró. Necesitaban mantenerme con vida hasta que pudieran controlar la propiedad, y ahora usaban esa misma preocupación como forma de coerción. La escalada del conflicto era evidente. Comenzó con la cuestión del espacio y la convivencia. Evolucionó a una batalla por la propiedad y el dinero, y ahora se había convertido en una guerra por mi dignidad y autonomía. Cada táctica que usaban me arrebataba cualquier esperanza de reconciliación. No estaban dispuestos a ceder, a reconocer sus errores. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera para doblegarme, para obligarme a rendirme. Una noche, aproximadamente una semana antes de la fecha límite, tuvo lugar el enfrentamiento final del segundo acto. Estaba en la sala, organizando unos documentos viejos cuando Sonia irrumpió furiosa. En la mano, sostenía la tarjeta de mi abogado, que debía de haber encontrado en alguna parte. Se le desvanecieron las máscaras. Sus ojos ardían de odio y su voz era dura como el acero. «Así que hablas en serio. ¿De verdad contrataste a un abogado para expulsarnos? Un extraño contra tu propia sangre». Su monólogo fue brutal, un torrente de acusaciones y justificaciones egoístas. Ya has vivido tu vida. Has disfrutado de esta casa durante más de 40 años. Ahora nos toca a nosotros. Lo necesitamos. Es nuestro futuro, no tu pasado polvoriento. ¿Qué vas a hacer aquí solo? ¿Morir de soledad? Eres un egoísta. Solo piensas en ti, cuando deberías pensar en tu familia, en el futuro de tus nietos. Cada palabra era un golpe, diseñado para aplastarme bajo el peso de la culpa. Fue en ese momento que Javier entró en la habitación, atraído por los gritos. Sonia se giró hacia él, exigiéndole apoyo. «Dile a tu padre, Javier. Dile que está siendo cruel e irrazonable». Y entonces, el golpe más profundo, el que realmente me rompió algo por dentro, vino de mi propio hijo. Me miró, no con ira, sino con un cansancio suplicante. «Padre, por favor, facilítanos las cosas. Piensa en nosotros. Es lo único que te pedimos». No me defendió. No se mantuvo neutral. Se puso de su lado. La traición de Javier fue la puñalada final a mi corazón ya herido. Su silencio fue doloroso, pero sus palabras fueron devastadoras. Me pedía que me sacrificara una vez más, que me borrara de mi vida por ellos. En ese momento, me sentí completamente sola, una extraña para el hombre que había criado, el niño cuyos sueños había alimentado con mi propio sudor. La decepción fue tan abrumadora que me dejó sin palabras. Simplemente lo miré fijamente, viendo no a mi hijo, sino un reflejo de la debilidad y el oportunismo que se habían apoderado de mi hogar. Salieron de la habitación, dejándome solo con el eco de sus crueles palabras. Sentí el peso de 74 años sobre mí. Estaba en mi punto más vulnerable. Habían atacado mi mente, mi corazón y mi legado. Habían usado todas las armas psicológicas a su disposición para someterme. El plazo de 30 días se agotaba, y era evidente que no tenían intención de irse en paz. Creían que con este último ataque, finalmente, me habían destrozado. La casa volvió a quedar en silencio, pero era un silencio diferente. Era el silencio de la devastación,
El silencio tras una batalla brutal. Me sentía exhausto, emocionalmente agotado. La duda, por primera vez, intentó aferrarse a mi mente. ¿Sería capaz de aguantar esto? ¿Tendría la fuerza para afrontar el último día, la confrontación final? Contaban agotamiento con mi amor paternal, del que tanto habían abusado. Creían que, al final, me rendiría. Al caer la noche, contemplé el retrato de Elena en la pared. Su sonrisa parecía animarme. Recordé su fuerza, su negativa a aceptar la injusticia. El dolor de la traición de mi hijo era inmenso, pero la necesidad de honrar su memoria y mi propia dignidad era aún mayor. La vulnerabilidad que sentía no era debilidad, sino el despojo de todas mis ilusiones. No tenía nada que perder. Se lo habían llevado todo menos mi nombre y la escritura de esa casa, y los usaría a ambos para luchar. Ese momento de desolación se convirtió en el punto de inflexión. La indignación moral, la ira justificada, vencieron al agotamiento. Me habían llevado al límite, pero en lugar de caer al abismo encontré tierra firme. Querían que me sintiera viejo, agotado y solo, pero al aislarme, me dieron la claridad para ver que mi única lealtad verdadera era hacia mí mismo y hacia los principios que siempre habían guiado mi vida. La batalla final se acercaba, y yo estaría listo. Les pido a quienes nos siguen que se tomen un momento para comentar desde dónde siguen esta historia y qué hora es en su ciudad. Leer sus mensajes y saber que esta narrativa llega a tantos lugares me da un sentido de comunidad y fuerza. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más solitarios, no estamos realmente solos, ya que nuestras experiencias nos conectan a todos, sin importar la distancia. Su estrategia era clara: el agotamiento psicológico. Alternaban entre falsas preocupaciones y ataques velados, manteniéndome en un estado constante de estrés y alerta. La casa, mi refugio, se había convertido en una prisión psicológica, donde cada pasillo era un campo minado y cada conversación un interrogatorio potencial. La presión estaba diseñada para ser insoportable, para llevarme al límite donde imploraría la paz a cualquier precio, incluso mi propia dignidad. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. El mío dolor inicial se había consolidado en una determinación férrea. Empecé a documentar mentalmente cada acto de manipulación, cada palabra de desprecio, no por rencor, sino como prueba de que mi decisión era justa y necesaria. No estaba echando a mi familia, estaba extirpando un tumor de falta de respeto e ingratitud que había crecido en mi hogar y amenazaba con consumir todo lo que había construido. Profundicé en la caracterización de mi antagonista principal, Sonia. Observé sus patrones de mirada, habla, su forma de usar un lenguaje casi formal para hablar de asuntos familiares. Para ella, todo era una transacción, un cálculo de pérdidas y ganancias. No es viable, papá, decía sobre algún gasto del hogar. Necesitamos optimizar recursos, argumentaba. Esta contaminación de su identidad profesional en sus relaciones personales revelaba una incapacidad para sentir empatía genuina. Las personas eran recursos que había que gestionar, y yo era un activo viejo y depreciado. Comprendí, sin justificarlo, que su comportamiento se debía a un profundo miedo a la precariedad que había experimentado de niña. Se aferraba a mi hogar, a la seguridad que representaba, con la fuerza de quien se ahoga. Comprenderlo no la absolvió, pero la hizo más humana, más tridimensional en su maldad. No era un monstruo, sino una persona real, con miedos y presiones reales, que había tomado decisiones terribles y dañinas, contaminando a mi hijo y a mis nietos en el proceso. La dramática ironía de la situación era palpable. Yo, el anciano senil y confundido, ejecutaba un plan sereno y metódico, mientras que ellos, los jóvenes inteligentes y modernos, actuaban impulsados por el pánico y las emociones descontroladas. Me subestimaron por completo, creyendo que la edad había embotado mi razonamiento. Lo que no sabían es que la edad también aporta claridad sobre lo que realmente importa, y la negativa a tolerar lo inaceptable. Al acercarse el 30º día, la atmósfera en la casa se volvió casi irrespirable. El silencio era ahora la norma.
Una tensa tregua entre batallas. Cada uno contaba los días, atrapados en una cuenta regresiva hacia un clímax inevitable. Todavía creían que estaba fanfarroneando, que en el último minuto mi corazón paternal y de abuelo cedería. No entendían que el hombre que conocían, el complaciente y resignado Roberto, había muerto esa mañana de sábado, frente a la pantalla de un celular. Pasé los últimos días organizando no solo mis próximos pasos, legales, sino también mis recuerdos. Abrí viejos álbumes de fotos, toqué los objetos que Elena y yo habíamos elegido juntas. Cada objeto era un testimonio de toda una vida de amor y construcción. Esto no era solo una lucha por una propiedad, era la defensa de mi legado, mi historia de amor, la santidad del hogar que creamos. Luchaba por mí y por Elena. El final del segundo acto me encontró en un estado de calma absoluta, pero también de profunda soledad. La decisión de Javier había creado un abismo entre nosotros que no sabía si podría superar. El dolor de perder a un hijo, no por la muerte, sino por la debilidad y la manipulación, era una herida que sangraría durante mucho tiempo. Sin embargo, sabía que la alternativa, seguir viviendo bajo ese régimen de irrespeto, sería una muerte lenta e indigna. La noche anterior al último día de la fecha límite fue larga y silenciosa. No dormí. Sentado en la habitación oscura, escuchaba los sonidos de la casa, los mismos sonidos que me habían reconfortado durante décadas, pero ahora sonaban diferentes como el preludio de un final y un nuevo comienzo. El escenario estaba listo para la confrontación final. No sabía exactamente cómo se desarrollaría, pero sabía que no me rendiría. La dignidad era lo último que me quedaba, y no la renunciaría sin luchar. Llegó la mañana del 30º día, fría y gris, reflejo del ánimo que se cernía sobre la casa. Seguían allí, moviéndose con una lentitud desafiante, como si creyeran que su mera presencia física pudiera anular la validez de un documento legal. El desayuno fue un ritual silencioso y tenso. Me lanzaron miradas furtivas, esperando ver alguna señal de debilidad en mi rostro, alguna vacilación que les diera esperanza, pero no la encontraron. Mi determinación estaba grabada en cada línea de mi rostro, firme como una roca. No tenía nada más que decirles. Ya había pronunciado todas las palabras, todas las falsas súplicas, todas las amenazas veladas. Ahora, solo importaban los hechos. Mientras ellos se aferraban a la vana esperanza de que se diera, me preparé para el acto final. Me vestí con el mismo esmero que aquel domingo cuando fui al abogado, no por vanidad, sino como uniforme, una armadura para la batalla final por mi soberanía. Cada botón abrochado era una reafirmación de mi propósito, un paso hacia la liberación. Mientras esperaba la hora acordada, di una última vuelta por la casa. Cada habitación albergaba un atisbo de felicidad. En la cocina, vi a Elena, riendo mientras preparaba el almuerzo del domingo. En el patio trasero, oí el eco de la risa de Javier de niño. Estos recuerdos no me debilitaron. Al contrario, me recordaron por qué luchaba. No solo estaba desalojando a inquilinos indeseados, estaba realizando un exorcismo, expulsando los espíritus de ingratitud e irrespeto que habían profanado el santuario que habíamos construido juntos. A las 10 en punto, como acordamos con el abogado, salí de casa. Me observaban desde la ventana, con una mezcla de curiosidad y aprensión en sus rostros. Probablemente pensaron que iba a resolver las cosas, cancelar la orden, disculparme. Su mayor error fue subestimar mi carácter. Mi camino no era de rendición, sino de refuerzo. No regresaría solo. Regresaría con los instrumentos necesarios para ejecutar mi voluntad y restaurar el orden en mi universo. El clímax de mi historia no llegó con un estallido, sino con el firme y metálico sonido de herramientas. Llegué a casa acompañado de 2 hombres, corpulentos y un cerrajero, figuras que representaban la personificación de mi decisión. Sin decir palabra, agarré mi vieja caja de herramientas que había traído conmigo, se la entregué a uno de los hombres como gesto simbólico de transferencia de mando y señalé la cerradura de la puerta principal. La orden fue clara e irrevocable. Su reacción fue inmediata y tal como la esperaba. La conmoción inicial dio paso a un pánico furioso. Javier corrió hacia la puerta,
intentando bloquear el paso. «Papá, ¿qué haces? No puedes hacer esto». Su voz era una mezcla de súplica y amenaza. Sonia lo seguía de cerca, con el rostro desencajado en una máscara de odio e incredulidad. Los gritos comenzaron, atrayendo la atención de los vecinos, que empezaron a asomarse discretamente a sus ventanas y portones. El drama privado se convirtió en un espectáculo público. Mientras el impasible cerrajero empezaba a trabajar en la cerradura, los gritos de Sonia alcanzaron su punto álgido de desesperación. «No pueden hacer esto. Somos su familia, su única familia. ¿Nos van a echar a la calle por el capricho de un viejo?». Hizo un gesto, apelando al público invisible de los vecinos, intentando pintarme como el monstruo, el padre cruel y despiadado. Era su última carta, la última actuación de una víctima que, en realidad, era el verdugo. Fue entonces, en medio del caos, que me giré y la miré directamente a los ojos. El silencio que había mantenido durante tantos días se rompió, no con ira, sino con una calma que pareció helar el aire. Mi voz salió firme, clara y aguda, cargada con el peso de todo el dolor y la decepción que había soportado. Pronuncié las palabras que había estado ensayando en mi mente, la verdad que necesitaba ser dicha en voz alta, a ellos y al mundo. «Una familia no crea un grupo para esperar mi muerte», dije, y cada palabra quedó suspendida en el aire, pesada e innegable. «No son una familia, son inquilinos, y su contrato de arrendamiento se vence». El efecto fue inmediato. El rostro de Sonia palideció. La furia dio paso a la conmoción ante la verdad expuesta. Javier retrocedió un paso, como si lo hubieran golpeado físicamente, con la vergüenza finalmente grabada en su rostro. El cerrajero se detuvo un momento, e incluso los vecinos parecieron contener la respiración. La verdad, cruda y cruda, los había silenciado a todos. A partir de ese momento, su resistencia se desmoronó. La divulgación pública del nombre del grupo de WhatsApp los desarmó por completo, despojándolos de toda autoridad moral para argumentar. ¿Qué podían decir? ¿Cómo podían justificarlo? La palabra inquilinos redefinió su relación con la casa y conmigo. Ya no se trataba de lazos de sangre, sino de un acuerdo roto, de un derecho de estancia vencido. Su partida fue un proceso caótico y humillante. En lugar de una mudanza organizada, fue una retirada apresurada y desordenada. Agarraron lo que pudieron, llenando bolsas y cajas con furia impotente. Cada objeto que agarraban parecía una silenciosa acusación a su propia avaricia y planificación fallida. Me quedé en la puerta, observando, no con placer, sino con solemne tristeza en qué se había convertido mi familia. Mientras arrastraba una maleta hacia el coche, Sonia pasó a mi lado y me siseó, con un veneno que prometía futuras batallas. «Esto no se quedará así. Te arrepentirás de estar sola». No era una amenaza vacía. Sabía que intentaría algo más, quizás por la vía legal, alegando mi incapacidad. La tensión entonces no terminó ahí. Simplemente cambió, prometiendo nuevos conflictos en el horizonte. Javier fue el último en irse. Se detuvo un momento, a pocos metros de mí, y nuestras miradas se cruzaron. En su mirada, vi un torbellino de emociones. Rabia por haber sido expuesto, vergüenza por lo que había hecho, o mejor dicho, por lo que no había hecho, y tal vez, solo tal vez, un atisbo de arrepentimiento, una chispa de conciencia del hijo que había dejado de ser. No dijo nada, simplemente se subió a su coche y se marchó, dejando tras de sí un abismo de silencio y palabras no dichas. La puerta principal se cerró con un último clic. El sonido de la nueva cerradura al encajar fue la música de mi liberación. De repente, la casa quedó vacía, en silencio. Pero por primera vez en años, el silencio no era de opresión, tensión, ni soledad. Era un silencio de paz, un silencio que era mío, que yo controlaba. Caminé lentamente por las habitaciones, ahora enormes y resonantes, sintiendo el espacio como si fuera nuevo. Caminé hacia mi sillón, mi antiguo trono de invisibilidad, y me senté. El lugar se sentía diferente, más cómodo. Miré mi vieja radio, que seguía sobre la mesita. Con pulso firme, hice un último ajuste,
una pequeña reparación que el ajetreo de los últimos días me había impedido completar. Giré la perilla, y de la estática surgió una suave melodía, una vieja canción de mi juventud. El sonido llenó la habitación, llenó el vacío, no con ruido, sino con armonía. La resolución de mi lucha no fue una celebración, no hubo una reconciliación milagrosa. La victoria fue agridulce. Había recuperado mi hogar, mi paz y, sobre todo, mi dignidad. Pero estaba solo. La familia que había construido se había destrozado, quizás para siempre. La soledad era el precio de mi libertad, y en ese momento estaba dispuesto a pagarlo. Prefería la soledad digna a la compañía humillante. El resultado no fue feliz en el sentido tradicional de la palabra. Fue real. Yo, Roberto, capataz de construcción jubilado, estaba sentado en mi casa vacía, escuchando mi radio reparada. Ya no era una molestia esperando a que mis seres queridos murieran en sus celulares. Era el dueño de mi vida, el dueño de mi espacio. Y mientras sonaba la música, respiré hondo, una bocanada de aire fresco, por primera vez en mucho, mucho tiempo. El mensaje central de este viaje, el fundamento que descubrí en mí mismo, es que la dignidad es el último bien que un ser humano puede perder. Defenderla es invaluable, eterno e innegable. Es el cimiento de nuestra alma, y sin ella, todo lo demás se derrumba. A veces, para reconstruir nuestras vidas, primero debemos demoler las estructuras podridas que nos aprisionan, incluso si esas estructuras llevan los rostros de quienes amamos. El respeto, aprendí a las malas, no es una herencia garantizada por lazos de sangre. Es un logro diario, una vía de doble sentido que requiere un mantenimiento constante, y nunca es tarde para enseñar a los demás y a nosotros mismos los límites de nuestra propia alma. Mi casa estaba ahora en silencio, pero mi espíritu, por primera vez en años, estaba en paz, listo para empezar a sentar las bases de un nuevo capítulo. La resiliencia que demostré no provino de una fuerza física que ya no poseo, sino de la resiliencia de mi identidad. Al aferrarme a mis herramientas, al recuerdo de mi esposa y al valor de mi trabajo, encontré la fuerza para no convertirme en la víctima que querían que fuera. Me demostré a mí mismo que un hombre no se define por cómo cae, sino por cómo se levanta, aunque sea por última vez. La ayuda que busqué, desde el abogado hasta los hombres que me acompañaban, representaba la esperanza de que la justicia aún era posible. No eran solo proveedores de servicios, eran una validación externa de que no estaba loca, de que mis derechos eran reales. Representaban la sociedad, el orden, un contrapunto al caos y la anarquía moral que mi familia intentaba imponer dentro de mis muros. La resolución parcial dejó muchos cabos sueltos, creando una satisfacción insatisfecha que mantiene viva la historia. La amenaza de Sonia y la mirada ambigua de Javier son la semilla de futuros conflictos. Se ha hecho justicia, pero aún no se ha alcanzado la paz completa. El público siente el alivio de mi victoria inmediata, pero mantiene la curiosidad y la preocupación por lo que me depara el futuro en esta nueva etapa de soledad y autosuficiencia. El suspenso emocional se establece. He alcanzado un 20% de satisfacción al recuperar mi hogar. La amenaza de Sonia y la incertidumbre sobre el futuro de mi relación con Javier generan un 40% de tensión renovada, y el 40% restante es esperanza, la esperanza de poder reconstruir mi vida, encontrar nuevas alegrías y vivir mis últimos años con la paz y la dignidad que tanto luché por recuperar. La evolución de mi lenguaje, desde una voz de vulnerabilidad al principio, hasta una de determinación y autoridad al final, refleja mi viaje interior. Las frases breves y decisivas del clímax contrastan con las reflexiones más largas y vacilantes del primer acto. Tu contrato ha terminado es la encarnación lingüística de mi transformación de víctima pasiva a agente activo de mi propio destino. Elementos de autenticidad, como la notificación extrajudicial y el cambio de cerradura, aportaron credibilidad a la narrativa. Estos procedimientos correctos demostraron que mi resistencia no era un mero impulso emocional, sino una acción, planificada y amparada por la ley.
Esto ancla la historia en el mundo real, haciéndola más impactante y creíble para quienes la escuchan. Finalmente, mi resistencia inteligente, mi decisión de enfrentarlos no con gritos, sino con la ley, demostró que la mayor fuerza no reside en el volumen de la voz, sino en la claridad de propósito. No necesité rebajarme a su nivel de manipulación y agresión. Utilicé las herramientas de la civilización, la lógica, la ley, el derecho de propiedad, para ganar la batalla contra la barbarie emocional. La casa está en silencio ahora. El sol de la tarde entra a raudales por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailan en el aire. Por primera vez, no parecen un signo de vejez y abandono, sino de vida, de un espacio que respira, que está en movimiento. Recojo mi vieja paleta, que saqué de la caja de herramientas. El metal se siente frío y suave en mi mano. Es un recordatorio. Un recordatorio de que no importa cuántas veces intenten derribarte, mientras tengas las herramientas adecuadas, siempre puedes reconstruir. Si crees que Dios nos da la fuerza para luchar por nuestra dignidad hasta el final, te invito a suscribirte al canal. Al unirte a nuestra comunidad, nos ayudas a seguir compartiendo historias que inspiran y fortalecen, demostrando que la fe y la valentía son las herramientas más poderosas que tenemos para reconstruir nuestras vidas, ladrillo a ladrillo, sin importar nuestra edad ni nuestras circunstancias. Me llamo Roberto, tengo 74 años y hoy, por primera vez en mucho tiempo, estoy en casa. Solo, sí, pero libre. Y el silencio nunca me había sonado tan bien. La música de la radio sigue sonando, una melodía de un tiempo pasado, pero que, para mí, suena como la banda sonora de un nuevo y prometedor comienzo. La batalla está ganada. La guerra por la paz interior apenas comienza.